afectando. Estamos aquí en Gigante y retomamos el hilo conductivo en el sentido de las entrevistas. Hoy queremos hablar, acá se me cae mi goma, la levanto de vuelta. El hilo conductivo. Claro, estamos en el hilo. Qué formal que anda usted, Ernesto. Jurídicamente, no es que a veces el lenguaje jurídico de la Facultad de Derecho, usted sabe. Bueno, queremos invitarles hoy a sumarse, queremos hablar de las causas, las consecuencias, las verdades de la Gran Guerra que sigue afectando a nuestra sociedad, a nuestro país. Fueron 5 años de una dura guerra. Muchas familias paraguayas afectadas por esto y la invasión de varios países en contra de la República del Paraguay. Buenos días, saludamos. Es cierto. Bueno, damos la bienvenida a Fabián Chamorro y a Carlos von Jorok. Ellos nos visitan de la Asociación Cultural Manduará. Es un lujo tenerlos. Muchas gracias por acompañarnos a este feriado. Y sobre todas las cosas, no para analizar de forma estructural y analizar en forma profunda y también sin enojos, porque esto siempre genera posturas a favor y posturas en contra, ¿no? Las consecuencias y lo que sucedió y qué significa históricamente para nosotros la guerra de la Triple Alianza. ¿Cómo están, chicos? Buenos días, muy bien, muy bien. Estamos en este día feriado, complicado, pero bien. Día de los Héroes, ¿eh? Día de los Héroes. Se conmemora el Día de los Héroes. Día de los Héroes, por eso. ¿Cuál es la posición que ustedes tienen como investigadores, como historiadores de lo que ha pasado con Paraguay después de tantos años? ¿Sigue todavía pesando en la historia? Es como una carga pesada que tenemos los paraguayos. Y no hay una posición como investigadores, ¿verdad? Porque claro, historiadores no somos, somos aficionados a la historia. No podemos tener una posición marcada, es de acuerdo a los datos que van saliendo. Se analizan. Se analiza. Uno no puede evitar tener ciertos sentimientos, pero a la hora de para ser un poco más justos, tiene que pensar en frío y bueno, ser justo con la historia y con los hechos. ¿Qué son los datos que se manejan ya ahora, que van saliendo a la luz y son más abundantes conforme pasa el tiempo sobre esa fecha? Sí. Sobre el 1 de marzo específicamente, la versión más completa que encontramos de los paraguayos que participaron, que estuvieron en ese momento histórico, 3 escribieron un libro. Uno fue el general Resquín, otro fue el coronel Centurión y el otro fue Aveiro, el coronel Aveiro, que fue el último que lo vio con vida a López. Sí. El que es más completo en cuanto a datos y estadísticas es el del coronel Centurión, que es el que tomamos como fuente principal para ir analizando lo que fue en el campo de batalla, por decirlo de una manera, porque lo de Cerro Coraya no fue una batalla, fue ya en una matanza. Sí. Y a partir de Centurión pudimos hacer un mapa, justamente trajimos algunas imágenes de Cerro Cora. Estamos viendo ahora. Estamos viendo ahora. Ese es el paseo, lo que vemos ahí es el paseo de los que cayeron, está en el busto de los oficiales que cayeron en aquella batalla. Ese es el paseo principal. Por supuesto que no en aquella oportunidad no era así, era una zona totalmente boscosa. En la foto vamos a ver nuevamente, así era el camino. Así era antes. Así era el camino. De entre las diferentes verdades que hay o versiones, ¿cuál es la que más se ajusta a esa verdad que buscamos y que ustedes como conocedores de la materia? Hay diferentes hechos que se están dando a conocer últimamente. Cuando llega López con el resto de su ejército el 14 de febrero a la zona de Cerro Corá, lo que hacen los militares, hace su campamento principal y va preparando el terreno como para una batalla. A López lo sorprende una guardia que tenía la retaguardia, que es la parte de Tacuaras, que se llama, que está muy cerca de la Quidabán. ¿Ese es el Aquidabán? No, ese es el Aquidabán Niwi, que es donde él murió. Okay. Esa foto que habíamos visto anteriormente. Está el Aquidabán. El paso Tacuaras estaba muy pegado al Aquidabán. El paso Tacuaras es el que anteriormente unía la capital con lo que es Concepción. Claro. Y por unos desertores paraguayos, el ejército brasileño pudo entrar por la retaguardia y lo sorprendió a López ya a esa mañana, el 1 de marzo del 70. Ahora, él estaba ya con escasos soldados a su orden, ¿no? El 28
28, no, el 27 de febrero se hace la última revisión de los que estaban ahí en el cuartel general con él y llegaron a 409. 409 la mayoría eran ya ciudadanos, la mayoría enfermos. De eso, 409 hombres capaces de ponerse de pie. sí, porque había Esa era la última. No podían ponerse de pie. No, eran 409 los que podían pararse. Los que podían pararse. Sí. El resto estaba incapacitado. Sí. Sí. Había 120 enfermos, dice, muy cerca del campamento, que posiblemente ya eran por los... Ya tuvieron que haber estado muy mal porque de los que pelearon había gente que ya tenía heridas muy graves de batallas anteriores y igual estaban en pie para prepararse para esa Vos batalla. dijiste que fue una masacre. ¿Por Ahí qué? está una foto, Una ilustración. Ajá. de un suizo y es el retrato más fiel que tenemos de la muerte. Lo que se ve detrás de López, el que está postrado ahí Con la espada en mano. con la espada en mano, son las dos últimas personas que lo vieron, la gente que está detrás de él. Uno es el coronel Aveiro y el otro es un soldado de apellido Ibarra, Sí. que fueron los últimos que trataron de ayudarle. Ellos estaban corriendo, como podrán ver en la imagen, el lado derecho de la imagen, la fusilería brasilera haciendo fuego contra ellos, por eso tuvieron que esconderse. Y a ellos lo rodean a López y lo intiman primero y después lo matan. Ahora, ¿es cierto que le habían garantizado su vida si es que él se rendía? El problema de llegar a esa verdad es que el general que estaba a cargo, que era Correa da Cámara, hizo varias partes. Fue haciendo, primero dijo una cosa, después se desdijo. Después, Varias versiones. Varias versiones, entonces, Y no hay testigos que ratifican. paraguayos no. Entonces, Para ustedes, ¿cuál es la real? O sea, ¿cuál es la que se...? no, el que tuvo que haber puesto primero, él informa que ordena la muerte de López. Ah. No quiso soltar su espada y hizo un ademán, pero López estaba postrado con la mitad del cuerpo en el arroyo, O sea, tipo, básicamente desangrándose. abanicó su espada. Exactamente. No iba a matar a nadie tampoco. Y ahí es donde él ordena que lo maten y le dan el tiro de gracia por la espalda. Vemos el Palacio de López Sí, en esa época. el Palacio de López tomado por la caballería Una de las riograndense. cúpulas de las torretas está caída. Exactamente. Que ya fue un ataque innecesario también. Ese es un soldado paraguayo. Bueno, fue durante el saqueo de Asunción también. Antes ya fue. El bombardeo fue antes del saqueo. Sí, fue cuando la escuadra forzó el paso de Maitá, ya se dirigió directamente a Asunción, que estaba todavía ocupada por los paraguayos, y hace un tiro al palacio y le responde, creo que fue el cañón criollo desde la Loma San Jerónimo, y que con un disparo que no le acertó, pero el ruido ya le hizo correr al acorazado. Ahora, ¿es cierto que durante el saqueo de Asunción ya no estaban presentes los uruguayos, que eran solamente los argentinos y los brasileros? Los uruguayos prácticamente tenían una escasa fuerza ya para la batalla de Lomas Valentina, que fue la defensa de Asunción, y los argentinos, creo que fue el hermano de Mitre, que ordena que los argentinos no acampen en Asunción y que Y se acampen habrían quedado en las adyacencias de la Sí, ciudad, no en ingresaron. Trinidad, Trinidad. en la iglesia de Trinidad. Por la Trinidad. Ellos acamparon y de ahí hacen una protesta por el saqueo de Asunción. Y fueron solo los brasileros los que ingresaron Sí. a saquear la ciudad. Sí. Más allá de su protesta, mucho de lo que se saqueó en Asunción fue para Buenos Aires. Ya. También. Fue para Ahora, Argentina. ¿cuáles son las consecuencias de toda esta situación que nos afecta? Y ¿no? tenemos que venimos muchas- arrastrando hasta ahora, o sea, históricamente. La consecuencia principal, más allá de la económica, es la demográfica. Teníamos una población que no llegaba a los 600.000 habitantes y quedamos con una población de 150.000 a 200.000 habitantes. De las cuales O sea, la mayoría eran mujeres. La mayoría de mujeres. Habían muerto casi todos los hombres de 20 años para arriba. Sí. Y tratar de volver a levantar un país en esas condiciones era muy complicado. Un país diezmado. Ese fue yo creo que fue nuestra última lucha de la independencia porque nosotros pudimos dejar de existir en esa guerra. Ciertamente. Pudieron haber Anexado tranquilamente totalmente todo el país. Paraguay porque no teníamos forma de defender ya nada. Y por cuestiones políticas... Claro, es como que en el momento de hacerse cargo nadie quiso decir, bueno, listo, yo agarro esto, porque significaba también hacerse cargo de deudas que Paraguay finalmente fue obligado a pagar y también de toda una población que necesitaba atención de salud y muchas otras cosas.